¿Qué pasa si la Biblia tiene secretos que nunca has escuchado en la iglesia? Significados ocultos, textos olvidados y temas poderosos que podrían transformar su comprensión de la fe. Quédese con nosotros mientras descubrimos los misteriosos símbolos, los libros perdidos y las ideas incalculables que se han pasado por alto durante siglos. Al final de este video, verás la Biblia con una luz completamente nueva, profundidad, más rica y más poderosa de lo que jamás imaginaste. ¿Listo para desbloquear la sabiduría oculta de las Escrituras? Vamos a sumergirnos. Simbolismo oculto en historias bíblicas. Comprender su significado más profundo. La Biblia es rica en historias que cautivan, inspiran y enseñan. Pero debajo de la superficie de estas narrativas familiares se encuentra una gran cantidad de simbolismo oculto esperando ser descubierto. Estos símbolos, a menudo pasados por alto, llevan mensajes espirituales profundos que pueden profundizar nuestra comprensión de la palabra de Dios y nuestro propio viaje espiritual. Exploremos algunos de estos símbolos y lo que revelan sobre la relación de Dios con la humanidad. En Génesis, por ejemplo, la historia de Adán y Eva es más que una historia del primer error de la humanidad. El jardín del Edén representa más que el paraíso perdido. Simboliza el estado perfecto de armonía entre Dios y el hombre. Cuando Adán y Eva comen del árbol del conocimiento del bien y del mal, no es simplemente un acto desobediente. El árbol en sí es simbólico del libre albedrío humano, la capacidad de elegir entre lo correcto y lo incorrecto. Su elección significa la ruptura de esa armonía divina, una lección sobre las consecuencias de las acciones humanas. Se puede encontrar otro poderoso símbolo en la historia del Arca de Noé. En la superficie, es una historia de supervivencia, pero el arca en sí es un símbolo de salvación. Justo cuando Noé y su familia fueron salvados de las aguas de la inundación, el arca representa la seguridad y la protección que proviene de la fe en Dios. El agua, a menudo vista como un símbolo de caos o limpieza, representa el poder transformador del juicio de Dios. A través de la inundación, Dios limpió la tierra, dando paso a un nuevo comienzo. Del mismo modo, en nuestras propias vidas, los ensayos pueden lavar a los viejos, permitiendo la renovación y el crecimiento. Pasando al Nuevo Testamento, considere las parábolas de Jesús. Estas historias están llenas de un significado rico y simbólico. Tomemos, por ejemplo, la parábola del sembrador en Mateo 13. En la superficie, se trata de un agricultor sembrando semillas, pero las semillas simbolizan la palabra de Dios, y los diferentes tipos de suelo representan los corazones de quienes lo escuchan. El camino, el terreno pedregoso, las espinas y el buen terreno simbolizan diferentes respuestas al mensaje de Dios. Esta parábola nos enseña que la condición de nuestro corazón determina cuán receptivos somos con la palabra de Dios y cuán fructíferas serán nuestras vidas. Incluso los números tienen importancia simbólica en la Biblia. El número 7, a menudo asociado con la perfección y la finalización, aparece repetidamente, desde los 7 días de creación hasta los 7 sellos en Apocalipsis. Cuando ves estos números, es un recordatorio del plan perfecto de Dios, tejido a lo largo de la historia. El número 40, a menudo simbólico de pruebas o pruebas, aparece en historias como la inundación de Noé, 40 días de lluvia, el tiempo de Moisés en el monte Sinaí y los 40 días de Jesús en el desierto. Estos periodos de 40 representan tiempos de preparación y transformación. No olvidemos el simbolismo de la luz y la oscuridad. A lo largo de las Escrituras, la luz representa la verdad, la bondad y la presencia de Dios. En el Evangelio de Juan, Jesús declara: «Yo soy la luz del mundo», Juan 8:12, lo que significa su papel como la fuente de la verdad espiritual y la salvación. La oscuridad, por otro lado, simboliza la ignorancia, el mal o la separación de Dios. Cuando entendemos estos elementos simbólicos, vemos que la Biblia no es solo un registro de eventos, sino un guía espiritual lleno de un significado más profundo. La historia del Éxodo es otro excelente ejemplo de simbolismo oculto. Moisés, que lidera a los israelitas fuera de Egipto,
no se trata solo de la liberación física de la esclavitud. Egipto simboliza el pecado y la esclavitud, y el viaje a través del desierto representa las pruebas que enfrentamos en nuestro viaje espiritual. Cruzar el Mar Rojo es un símbolo del bautismo, donde los creyentes pasan de la muerte a la vida, del pecado a la salvación. La tierra prometida representa el objetivo final, la vida eterna con Dios. Incluso los animales llevan peso simbólico en la Biblia. El cordero, por ejemplo, es uno de los símbolos más poderosos, que representan la pureza, el sacrificio y, en última instancia, Jesucristo. En el Antiguo Testamento, los corderos fueron sacrificados para expiar el pecado, una práctica que apuntaba hacia Jesús, el Cordero de Dios, que quita los pecados del mundo. Juan 1:29. Este simbolismo culmina en la crucifixión, donde el sacrificio de Jesús se convierte en el cumplimiento del sistema de sacrificio, ofreciendo salvación a todos los que creen. Los símbolos también se pueden encontrar en objetos cotidianos. Considere el uso de pan en la Biblia. En el Antiguo Testamento, Dios proporcionó maná, pan del cielo, para sostener a los israelitas en el desierto. En el Nuevo Testamento, Jesús declara: «Yo soy el pan de la vida», Juan 6:35. Aquí, el pan simboliza no solo la alimentación física, sino el sustento espiritual, recordándonos que, así como necesitamos comida para nuestros cuerpos, necesitamos a Jesús para nuestras almas. La serpiente es otro símbolo cargado de significado. En el jardín del Edén, la serpiente es el témper, el líder de la humanidad. Pero en el libro de los Números, cuando los israelitas están afectados por las mordeduras de serpientes mortales, Moisés levanta una serpiente de bronce en un poste, y aquellos que lo miran están curados. Esta serpiente, aunque inicialmente es un símbolo del mal, se convierte en un símbolo de la misericordia y la curación de Dios. Más tarde, Jesús se refiere a este evento, comparándolo con su crucifixión. Justo cuando Moisés levantó a la serpiente en el desierto, también debe levantarse el Hijo del Hombre. Juan 3:14. Agua, fuego, pan, luz. Cada uno de estos elementos cotidianos se convierte en una puerta a verdades espirituales más profundas cuando se ve a través de la lente del simbolismo bíblico. Al explorar estos significados ocultos, comenzamos a ver la Biblia no solo como una colección de historias, sino una hoja de ruta espiritual, guiándonos más cerca de Dios. A medida que desbloqueamos estos símbolos, también desbloqueamos una mayor comprensión del plan de Dios para nosotros. Estos significados ocultos nos invitan a ir más allá de la superficie, a reflexionar profundamente sobre cómo Dios se comunica con nosotros a través de su palabra. Cuando lo hacemos, encontramos que la Biblia es más que un texto antiguo. Es una fuente viva y respiratoria de sabiduría divina que habla a cada generación. ¿Estás disfrutando de este viaje de descubrimiento? Si es así, asegúrese de suscribirse a nuestro canal para obtener más información sobre la sabiduría oculta de la Biblia. Y si este video resuena contigo, compártalo con amigos y deja un comentario a continuación. Los libros olvidados, textos que quedaron fuera de la Biblia y su importancia. La Biblia, como la conocemos hoy, es una colección de textos sagrados elegidos a través de un proceso largo y complejo. Sin embargo, hubo muchos otros escritos, conocidos como los libros olvidados, que quedaron fuera del canon. Estos textos, a menudo conocidos como apócrifos o pseudepigrapa, ofrecen ideas fascinantes sobre el pensamiento cristiano y judío primitivo. Pero, ¿por qué se excluyeron estos libros y qué significado nos tienen hoy? Uno de los ejemplos más conocidos es el libro de Enoc, un antiguo texto judío atribuido al bisabuelo de Noé. Si bien fue muy apreciado en los primeros círculos judíos y cristianos, e incluso se hizo referencia en el Nuevo Testamento, Judas 1, 14-15, no llegó al canon bíblico oficial. El libro de Enoc profundiza en la naturaleza de los ángeles, los orígenes del mal y las visiones apocalípticas de los tiempos finales. Su exclusión plantea preguntas sobre cómo entendemos la guerra espiritual y el mundo invisible.
Otro ejemplo es el Evangelio de Tomás, una colección de dichos atribuidos a Jesús. A diferencia de los evangelios con los que estamos familiarizados, que cuentan la historia de la vida y el ministerio de Jesús, el Evangelio de Tomás se centra en las enseñanzas secretas. Algunos de estos dichos se parecen mucho a los que se encuentran en los evangelios canónicos, mientras que otros presentan una visión más mística del mensaje de Jesús. El descubrimiento de este texto en el siglo XX encendió debates entre los estudiosos, y algunos argumentan que proporciona una perspectiva valiosa sobre las enseñanzas de Jesús que luego fueron minimizadas por la iglesia primitiva. El Apocalipsis de Pedro es otro texto fascinante. Aunque fue ampliamente leído en las primeras comunidades cristianas e incluso fue considerado para su inclusión en el Nuevo Testamento, finalmente se excluyó. Este libro ofrece vívidas descripciones del cielo y el infierno, y sus representaciones gráficas de la vida futura influyeron en gran parte del pensamiento cristiano medieval, incluidas obras como la Comedia Divina de Dante. El Apocalipsis de Pedro presenta una visión de un Jesús compasivo que finalmente rescata a las almas del tormento, ofreciendo un contraste sorprendente con los puntos de vista más tradicionales del castigo eterno. ¿Por qué quedaron estos libros fuera? El proceso de canonización fue una cuestión de mucho debate y varió en diferentes comunidades cristianas. Los primeros líderes de la Iglesia buscaron establecer un unificado conjunto de escrituras que servirían como fundamento de la doctrina cristiana. Los textos que se consideraban demasiado controvertidos, demasiado místicos o demasiado divergentes por las creencias ortodoxas emergentes a menudo se excluyeron. Sin embargo, eso no significa que estos libros carecen de valor o visión espiritual. De hecho, nos ofrecen una ventana a las diversas creencias y prácticas de los primeros cristianos y judíos. La sabiduría de Salomón, que se encuentra en algunas versiones del Antiguo Testamento, es otro ejemplo de un libro no universalmente aceptado. Este texto, lleno de profundas reflexiones sobre la sabiduría, la justicia y la inmortalidad del alma, fue muy influyente en el pensamiento cristiano primitivo. En particular, sus enseñanzas sobre la vida futura y la naturaleza de la sabiduría resuenan con los temas encontrados en el Nuevo Testamento. Sin embargo, debido a que no se incluyó en la Biblia hebrea, muchas tradiciones protestantes también lo excluyeron de su canon. Del mismo modo, el libro de los Jubileos, a veces llamado Little Génesis, ofrece un recuento de la historia bíblica desde la creación hasta la época de Moisés. Proporciona relatos detallados de eventos como la inundación y el éxodo, pero agrega una estructura cronológica única basada en jubileos o periodos de 49 años. Aunque no es parte del canon oficial, era muy apreciado entre las primeras comunidades judías y nos da una comprensión más profunda de cómo los pueblos antiguos veían el tiempo e historias sagrados. Estos libros olvidados nos recuerdan que la Biblia, aunque divinamente inspirada, fue moldeada por las decisiones humanas. Los textos que quedan fuera no se consideraron heréticos o sin importancia en todos los casos, sino que no se alinearon con las prioridades teológicas o doctrinales de la época. Mientras los estudiamos hoy, podemos ver cómo llenan los vacíos y ofrecen nuevas perspectivas sobre temas bíblicos familiares. Explorar estos textos puede mejorar nuestra comprensión espiritual, no reemplazando la Biblia, sino complementándola. Nos desafían a pensar más profundamente sobre la naturaleza de Dios, los misterios del universo y el viaje de la fe. Nos recuerdan que siempre hay más que descubrir en nuestro camino espiritual, que la revelación de Dios es vasta, y que estamos invitados a buscar su verdad en todas sus formas. Si encuentra este contenido esclarecedor, asegúrese de presionar el botón de suscripción para obtener información bíblica más intrigante. Y no olvides compartir este video con otros que podrían tener curiosidad por la historia oculta de la Biblia. Contexto cultural e histórico. ¿Cómo cambia nuestra comprensión de las Escrituras? Cuando leemos la Biblia, a menudo lo hacemos a través de la lente de nuestras experiencias y supuestos modernos. Sin embargo, comprender el contexto cultural e histórico en el que se escribió la Biblia puede cambiar drásticamente la forma en que interpretamos las Escrituras. Al sumergirnos en el mundo del antiguo cercano Oriente,
podemos descubrir nuevas capas de significado que estaban claras para la audiencia original pero que pueden perdernos hoy. Por ejemplo, consideremos la historia del buen samaritano. Lucas 10, 25 a 37. En los tiempos modernos, vemos esta parábola como una simple lección moral sobre ayudar a los demás. Pero para comprender completamente su importancia, necesitamos comprender la enemistad profundamente arraigada entre judíos y samaritanos en el primer siglo. Los samaritanos fueron vistos como extraños, religiosamente impuros y étnicamente distintos del pueblo judío. Entonces, cuando Jesús convirtió a un samaritano en el héroe de la historia, no se trataba solo de amabilidad, sino un desafío radical para las divisiones sociales y religiosas de su época. Otro ejemplo es el concepto de pacto en la Biblia. En el lenguaje moderno, pensamos en un pacto como un contrato o acuerdo. Pero en la antigüedad, los convenios eran compromisos solemnes y vinculantes, a menudo sellados con sangre, invocando la vida misma de la que hacía el pacto. Cuando Dios hizo un pacto con Abraham en Génesis 15, por ejemplo, pasó entre las piezas de animales divididas, simbolizando que preferiría ser destrozado que romper su promesa. Este contexto hace que la fidelidad del pacto de Dios sea aún más poderosa y muestra su inquebrantable compromiso con su pueblo. Comprender el contexto histórico también enriquece nuestra visión del ministerio de Jesús. El Imperio Romano, con su duro impuesto y gobierno opresivo, dio forma a la vida cotidiana de las personas a las que Jesús ministró. Cuando habló de dar a César lo que es César y a Dios lo que es Dios de Dios, Marcos 12:17, su audiencia sabía que las monedas romanas tenían la imagen de César, un recordatorio de su subyugación. Jesús no solo abordaba asuntos espirituales, sino que también criticaba sutilmente la realidad política de su tiempo, instando a sus seguidores a priorizar el reino de Dios sobre los poderes terrenales. Además, las costumbres y festivales judíos mencionados a lo largo de las Escrituras adquieren un nuevo significado cuando entendemos su importancia histórica. La Pascua, por ejemplo, conmemora la liberación de Israel de la esclavitud en Egipto, pero también señala a Jesús como el Cordero de la Pascua. Su crucifixión durante la Pascua no fue una coincidencia. Fue un cumplimiento de una tradición centenaria, vinculando su muerte con la liberación del pueblo de Dios del pecado y la muerte. La importancia de la arquitectura y la geografía antiguas también entra en juego. El templo en Jerusalén, central para la adoración judía, no era solo un edificio religioso. Su diseño, con el santuario interno, el Santo de los Sable, separado por un velo, simbolizaba la separación entre Dios y la humanidad. Cuando Jesús murió y el velo fue desgarrado en dos, Mateo 27 horas y 51 minutos, simbolizó la eliminación de esa barrera, otorgando a los creyentes el acceso directo a la presencia de Dios. Sin comprender el significado del templo, podríamos perder el significado profundo de este evento. Incluso algo tan simple como el pan y el vino tiene un rico contexto cultural. En el mundo antiguo, el pan era el elemento básico de la vida, y el vino representaba alegría y abundancia. Cuando Jesús instituyó la última cena, diciendo: "Este es mi cuerpo y esta es mi sangre", Lucas 22, 19 a 20, estaba usando elementos familiarizados para sus discípulos, pero también los estaba infundiendo con un nuevo significado espiritual. Comprender el peso cultural de estos elementos nos ayuda a apreciar la profundidad de los sacramentos. Además, comprender el contexto de la aduana matrimonial ilumina pasajes como la parábola de las 10 vírgenes, Mateo 25, 1 a 13. En la cultura judía del primer siglo, las bodas fueron eventos elaborados de varios días, y la llegada del novio fue un momento de gran anticipación. Esta parábola no fue solo una lección sobre estar preparado, fue una metáfora que resonó profundamente con la experiencia vivida de la audiencia de esperar la llegada de un novio, que representa el regreso de Cristo. Finalmente, comprender la antigua cultura de honor y vergüenza que impregna el mundo bíblico puede cambiar la forma en que entendemos las acciones de Jesús. En esta sociedad, mantener el honor era de suma importancia,
y la vergüenza pública debía evitarse a toda costa. Cuando Jesús tocó a los leprosos, cenó con pecadores y lavó los pies de sus discípulos, desafiaba las normas sociales de honor y vergüenza, demostrando que el reino de Dios opera en un conjunto diferente de valores, que priorizan el amor, la humildad y el servicio sobre la sociedad. Esperanzas de heredar. Comprender el telón de fondo cultural e histórico de la Biblia no solo profundiza nuestra apreciación de las Escrituras, sino que también nos reta a ver cuán atemporales son realmente sus mensajes. Las mismas luchas con el poder, la injusticia, la fe y la redención que dan forma al mundo bíblico continúan dando forma a nuestro mundo hoy. A medida que estudiamos la Biblia en su contexto original, podemos aplicar sus lecciones de manera más efectiva a nuestras propias vidas, convirtiéndose en lectores más atentos y comprometidos de la palabra de Dios. ¿Están cambiando estas ideas la forma en que ve la Biblia? Si es así, asegúrese de suscribirse y compartir este video con otros que desean profundizar en las Escrituras. Háganos saber en los comentarios qué nueva perspectiva se destacó para usted. Temas bíblicos tácitos. Ideas que no escuchará en los sermones tradicionales. La Biblia es un tesoro de sabiduría espiritual, pero algunos de sus temas más profundos a menudo se dicen en los sermones tradicionales. Estas gemas ocultas revelan ideas más profundas sobre la naturaleza de Dios, la humanidad y el viaje espiritual, pero con frecuencia se pasan por alto. Hoy, estamos sumergiendo en estos temas bíblicos tácitos que pueden transformar cómo entendemos las Escrituras y nuestra relación con Dios. Un tema que a menudo pasa desapercibido es la idea del silencio de Dios. Muchas personas esperan comunicación constante o signos de Dios, pero la Biblia está llena de momentos en los que Dios parece silencioso. Tome la historia de Job, por ejemplo. Job sufre inmensamente, llora a Dios y se encuentra con el silencio durante la mayor parte de la historia. Este silencio no es una señal de ausencia de Dios, sino una invitación para una fe y confianza más profundas. Nos reta a crecer espiritualmente durante las estaciones cuando sentimos que no escuchamos de Dios, enseñándonos que la fe a menudo se fortalece en los momentos más tranquilos. Otro tema subexplorado es el papel del misterio en el plan divino. La Biblia a menudo insinúa el hecho de que las formas de Dios están más allá de la comprensión humana. En Isaías 55, 8-9, Dios declara: «Porque mis pensamientos no son tus pensamientos, ni tus caminos son mis caminos». Este concepto de misterio divino nos enseña humildad. Nos recuerda que no podemos comprender completamente la inmensidad del plan de Dios. Este misterio no está destinado a frustrarnos, sino para alentar la confianza en la sabiduría de Dios, incluso cuando la vida no tiene sentido. El tema de la restauración más allá de la redención es otra visión oculta. Si bien muchos sermones se centran en el perdón y la salvación, la Biblia también promete la restauración. Dios no solo salva, restaura lo que se perdió. La historia de José, que fue traicionada por sus hermanos, vendió a la esclavitud y encarcelada falsamente, no terminó con Dios simplemente rescatándolo. Dios restauró a José a una posición de poder, reconciliándolo con su familia y bendiciéndolo más allá de lo que tenía antes. Este tema nos recuerda que los planes de Dios para nosotros implican no solo la curación, sino también la restauración completa, para crecer las relaciones rotas, las oportunidades perdidas e incluso nuestra alegría. El uso de la debilidad de Dios como una fortaleza es otro tema tácito. A lo largo de la Biblia, Dios elige repetidamente a los débiles, los defectos y lo improbable de cumplir sus mayores obras. Moisés tenía un impedimento del habla. David era el candidato más joven y menos probable para ser rey. Y Pablo luchó con una espina en la carne. 2 Corintios 12, 7. Estas historias nos recuerdan que nuestras debilidades no son obstáculos para el plan de Dios, pero a menudo son las mismas cosas que usa para revelar su poder. Esto voltea el guión sobre cómo a menudo vemos el éxito y la capacidad de nuestras vidas espirituales. El deseo de Dios por la intimidad con la humanidad es un tema profundo que a veces se ve eclipsado por las discusiones doctrinales.
Desde Génesis hasta Apocalipsis, la Biblia es esencialmente una historia de amor. Dios constantemente busca una relación profunda y personal con su pueblo. En Apocalipsis 3:20, Jesús dice: «Aquí estoy, me quedo en la puerta y yo llamo. Si alguien escucha mi voz y abre la puerta, entraré y comeré con esa persona, y ellos conmigo». Esta imagen de compartir una comida simboliza la intimidad y el compañerismo. Dios no solo quiere obediencia, Él desea cercanía con nosotros. El tema del exilio y el retorno es otro concepto que a menudo no se dice. A lo largo de la Biblia, el pueblo de Dios experimenta un exilio físico y espiritual, desde Adán y Eva desterrados del Edén al cautiverio babilónico de los israelitas. Sin embargo, en cada caso, Dios proporciona un camino de regreso. Este tema recurrente de exilio y retorno refleja nuestros propios viajes espirituales. Podemos deambular o desviarnos del camino de Dios, pero Él siempre está allí, listo para traernos de vuelta a su presencia, ofreciendo redención y restauración. Uno de los temas más poderosos pero rara vez discutidos es la profunda empatía de Dios por el sufrimiento humano. Si bien muchos se centran en el poder y la majestad de Dios, la Biblia también revela a un Dios que entiende y comparte profundamente en el sufrimiento humano. Isaías 53:3 describe al próximo Mesías como un hombre de penas y familiarizado con el dolor. Todo el ministerio de Jesús, que culminó en la cruz, nos muestra a un Dios que no solo presenta nuestro dolor, sino que también lo lleva junto a nosotros. Esta profunda empatía a menudo se pierde en discusiones que se centran únicamente en la soberanía de Dios, pero es fundamental para su carácter. Finalmente, la Biblia contiene el hermoso tema de la implacable búsqueda de Dios de su pueblo. La parábola de las ovejas perdidas, Lucas 15:3-7, muestra a un pastor que deja 99 ovejas para encontrar la que se perdió. No se trata solo de salvación, sino que se trata del corazón de Dios. Nos persigue, no porque nos estemos mereciendo, sino por su amor sin fin. Ya sea que estemos perdidos en el pecado, la duda o el miedo, Dios nos busca continuamente, llamándonos de nuevo a Él. Estos temas bíblicos tácitos nos invitan a ir más allá de la superficie de las Escrituras y sumergirse en las ricas y transformadoras verdades que a menudo se pasan por alto. Nos desafían a ver la palabra de Dios no solo como un conjunto de reglas o historias, sino como un testimonio vivo del amor, misterio y deseo de Dios de relación con nosotros. La Biblia es más que una colección de historias antiguas. Es un tesoro espiritual que espera ser desbloqueado. Ahora que ha vislumbrado su sabiduría oculta, imagine qué más puede descubrir. Si estás listo para profundizar en los misterios de las Escrituras y crecer en tu fe, no te detengas aquí. Suscríbase, comparta este video con amigos y continuemos este viaje juntos. Tu comprensión más profunda de la palabra de Dios comienza ahora.